Estas personas que ven son comunicadores, así se hacen llamar ellos mismos, y realizan el programa Un Día Más para la televisión del diario canario El Día. Sin embargo, esa comunicación que establecen con los ciudadanos de Canarias no es honesta, ni imparcial, ni libre. El grupo de comunicación El Día está subvencionado a través de campañas de publicidad institucional con fondos públicos por el Gobierno de Canarias. Y se nota. A continuación, desmontaremos esa parodia de información que han realizado desde el programa Un Día Más. Vamos a demostrar lo que han sido capaces de hacer. Han intentado minimizar una de las vergüenzas del sistema sanitario canario, intentándolo a través de una puesta en escena muy triste y vergonzosa, pues estamos hablando de enfermos, de vidas humanas. Estos comunicadores que van a ver son el reflejo de la falsedad, pues en un alarde de dar marcha atrás ante el congojo de haberse metido en una noticia que no gusta nada a los máximos responsables del gobierno canario, han quedado como el ejemplo de lo que representa la mayoría de los medios de comunicación, un síntoma de la falta de libertad en los medios canarios. Hablaremos de un caso en concreto en este vídeo especial sobre comunicadores, o más bien sobre el miedo de los medios de comunicación a hablar sobre lo que pasa en los hospitales de Canarias. Noticias como la saturación del servicio de urgencias, 32 posibles casos de ceguera por el ala octa, o la demanda a 3 médicos por la muerte de una menor de 13 años tras una intervención, son temas que están pasando en el Hospital Universitario de Canarias y de lo que hablaremos en próximos programas, sin dejar atrás el nunca terminado Hospital del Sur, en Arona, que ha supuesto el comienzo de una crisis entre Coalición Canaria y el PSOE de Canarias en el Cabildo de Tenerife. En este vídeo hablaremos de un caso en concreto. Se trata de los comunicadores, o más bien sobre el miedo que los medios de comunicación sienten al hablar sobre lo que pasa en los hospitales de Canarias, tanto públicos como privados. Podrán ver y escuchar cómo un medio como El Día Televisión, en su programa Un Día Más, ha tratado la noticia del posible brote de la bacteria multiresistente Anicetobacter baumannii. El 18 de febrero fue la Asociación del Paciente de Madrid quien denunció ante la Fiscalía la falta de asepsia del Hospital Universitario de Canarias y un posible brote de la bacteria Anicetobacter baumannii. De los que hoy sabemos, hay 4 casos de pacientes hospitalizados en el UC y 2 fallecidos que tuvieron esta bacteria, a pesar de que las fuentes oficiales niegan que esto se considere un brote. Así se dio a conocer la noticia en la televisión canaria. Posible brote de una bacteria mortal en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. El asunto está en manos de la Fiscalía. El defensor del paciente ha denunciado que hay 2 personas en estado grave. El centro hospitalario asegura que este tipo de bacterias son comunes en todos los hospitales y que ya se ha activado el sistema de prevención. Es la Acinetobacter baumannii, una bacteria común en los hospitales, muy resistente a los antibióticos, que se presenta cuando no se dan las condiciones idóneas de desinfección. El defensor del paciente cree que en el Hospital Universitario de Canarias puede haber un posible brote de esta bacteria. Hay 2 casos graves. Antena 3 Canarias dio la noticia el día que otro de los afectados por la bacteria Anicetobacter baumannii murió en la UCI del Hospital Universitario de Canarias, motivo por el que suponemos no mencionó tal lamentable hecho. Ahora, vayamos a observar cómo han tratado la noticia en El Día Televisión. ¿Es posible que entres al hospital con una enfermedad y salgas con otra? Si es que sales, sí, es posible. Y ocurre en hospitales públicos y privados de nuestra provincia. Denuncian que este tipo de infecciones, principalmente brotes infecciosos por bacterias, se producen por no llevar a cabo los protocolos de limpieza necesarios. Eso es lo que denuncian. Sabremos exactamente qué es lo que está ocurriendo con varios pacientes en nuestra isla. Pero vamos a poner en contexto esta situación.
qué es lo que pasa en los hospitales. Y tenemos detectados dos casos, uno en el Hospital Universitario de Canarias, igual usted me corrige y me da algún caso más, sí, y otro en hospitales privados de Hospiten. No sé concretamente, ahora no recuerdo concretamente en qué centro de Hospiten, porque tiene varios. Hospiten Rambla. Hospiten Rambla. Dice, la incidencia de este tipo de infecciones en este centro hospitalario es similar a la de otros hospitales del mismo nivel, tal y como se confirma en los estudios de incidencia de nuestra comunidad autónoma, nacionales e internacionales. Seguimos. Este centro puso en marcha en el año 2007 sistemas de vigilancia activa para así poder establecer sistemas de prevención y control de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. En todo momento, desde el Servicio de Medicina Preventiva, se está alerta para llevar a cabo las acciones protocolarizadas, es decir, un protocolo que tienen ahí establecido para el control de las infecciones nosocomiales, que es como se denomina este tipo de bacterias. Con lo cual, esto casi que podríamos decir que es una respuesta neutra, sí, sin nada que aportar, no has explicado cómo funciona la bacteria, al posible pues brote de bacterias en el Hospital Universitario de Canarias. Vale, yo también le puedo explicar ahora mismo a Sanidad qué es lo que produce. También, lo tengo también aquí de Google. Con lo cual, insistimos, esta es la respuesta oficial del Hospital Universitario de Canarias. Nos hubiese gustado que incluso pudiesen haber estado. Pero yo sé que hay más casos de bacterias en Hospiten. Yo te ruego que solicites un tipo de cultivo, ¿vale?, de este tipo de bacterias para ir descartando cosas. Pues cuando es nuestra sorpresa que efectivamente esta señora estaba ya infectada no solo de Acinetobacter baumannii, sino que ya venía infectada de otras bacterias. En Madrid, el caso es que estuvieron 20 meses para poder erradicar la bacteria y no había forma. Que optaron por tirar la UCI abajo, porque no había forma de cargarse la bacteria. Pero, ¿se imaginan que tuvieran que tirar la UCI del Hospital Universitario de Canarias porque hay un brote de Acinetobacter baumannii? Eso sería tan descabellado como decir que el Hospital del Sur, en Arona, podría terminar en manos privadas de Hospiten para pagar la deuda de su inacabada construcción. Seguiremos analizando este tema, seguiremos buscando respuestas, no vamos a parar y no vamos a cejar en el empeño. Yo se lo agradezco. Hemos tenido pues la respuesta textual del Hospital Universitario de Canarias. Mañana, si les parece, vamos a seguir con el tema y vamos a intentar incluso hablar con algún biólogo que nos explique también un poco cómo se comporta este tipo de bacterias y al mismo tiempo también cómo se debe actuar en la sanidad pública y privada de Canarias para que esto no se produzca más. Hasta aquí, en el primer programa, se mostraron interesados por el tema e incluso indignados por la respuesta que les dio el Hospital Universitario de Canarias. Después de haberse contagiado por unas bacterias, en 4 casos, por 4 bacterias distintas. ¿4 bacterias distintas? Escuchen lo que dice el consejero de Sanidad en Canarias, Jesús Morera. Los últimos datos que tenía de la dirección del Hospital Universitario de Canarias es que en este momento había 4 pacientes que tenían colonizados por el Acinetobacter baumannii. Después de haberse contagiado por unas bacterias, en 4 casos, por 4 bacterias distintas. Recordar lo que llegó a decir la abogada anoche. Sí, ayer en este caso la abogada de estos pacientes, porque no solo ocurrió en el hospital universitario, sino también en otro centro hospitalario privado. A partir de ahí hay otros casos, uno en el Hospital Universitario de Canarias y hay otros que están en estudio, insistimos, otros que están en estudio, pero nunca se puede hablar de una epidemia ni un brote, porque son casos que suelen ocurrir de vez en cuando en algunos hospitales. 4 pacientes que tenían colonizados por el Acinetobacter baumannii, que es la bacteria en cuestión. Seremos nosotros los que tutelemos las palabras de la abogada. La abogada llegó incluso a hablar de... Yo no sé si utilizó epidemia, creo que utilizó... Epidemia y brote. Llegó a hablar de epidemia y brote. ¿Y tú has hablado hoy con el consejero? La verdad que Enrique con mucha tranquilidad ha respondido a nuestras preguntas, en ningún caso ha hablado de brote ni epidemia, insiste en que, sobre todo para no hacer ese efecto de terror a las personas que estén ingresadas en el Hospital Universitario de Canarias, que total tranquilidad, es una situación que se da desgraciadamente en muchos hospitales de todo el territorio y que se está conteniendo, se está investigando y lo vamos a escuchar en sus propias palabras porque le hicimos muchas preguntas y a todas ellas pacientemente nos respondió.
No, mire, vamos a ver, las infecciones hospitalarias, y este es un caso de infección hospitalaria, es algo conocido por los que trabajamos en el sector sanitario, y esto es una realidad que viven todos los hospitales. En el caso particular del Hospital Universitario de Canarias, está absolutamente controlado, el número de infecciones hospitalarias que tienen están dentro del rango de la normalidad, hay múltiples registros a nivel nacional que periódicamente pasamos todos los hospitales, y los rangos en los que está el Hospital Universitario de Canarias son de absoluta normalidad. Los últimos datos que tenía de la dirección del Hospital Universitario de Canarias es que en este momento había 4 pacientes que tenían colonizados por el Acinetobacter baumannii, que es la bacteria en cuestión. Pero insisto que esos números, 4 casos en particular en el Hospital Universitario de Canarias, entran dentro de los rangos de normalidad de las infecciones hospitalarias. 4 casos concretos, lo que ha comentado el consejero de Sanidad, que total tranquilidad y que por supuesto van a seguir acotando y limitando para que no se extralimite, pero que es una situación que se da en varios hospitales, volvemos, una situación de normalidad. Vamos a recordar un poco los antecedentes. Estamos hablando de que la Asociación Defensor del Paciente denuncia ante la Fiscalía, entre otros un hospital privado y el Hospital Universitario de Canarias, denuncia casos de 2 muertes al menos que ellos llevan relacionadas con infecciones por bacterias. Contrastado ya. Problemas acotados que están en investigación. Una muerte y otro caso que se está tratando que está muy grave y que no es el primero de los casos, lo decía aquí, ¿no? Hoy vamos a verlo desde otro prisma, quizá más profesional, un poquito más científico, de quien sabe, vale. Porque obviamente nosotros somos comunicadores. El consejero de Sanidad es médico. Es médico y por eso hablamos de esa parte médica con él y nos lo comentaba también en el día de ayer. Y en un instante, después de escuchar al consejero, vamos a hablar precisamente de microbiología, a ver cómo se desarrolla esto. Lo hacemos, ¿no? Bien, primero el consejero. Realmente infecciones hospitalarias tendremos hoy y tendremos dentro de 20 años en los hospitales. La cuestión es que esto nos obliga a generar antibióticos más potentes y hoy en día pues, se van generando antibióticos para combatir esta resistencia a los antibióticos. Por eso es importante que cuando hablamos de la política de usar los antibióticos cuando se tienen que usar para evitar la resistencia a los antibióticos, pero siempre vamos evolucionando y encontrando antibióticos que combaten este tipo de gérmenes resistentes. Si se dan cuenta, intentan desviar la atención hacia el origen de las bacterias multiresistentes y no hablar de la forma de erradicarlas en un hospital, como la higiene y los tratamientos posibles hoy día. Y de no erradicarse de los centros de salud pública, hablamos de un problema mortal para muchos de los afectados. Ya, pero esto nos llevaría a estar haciendo antibióticos más potentes hasta el infinito. Pues parece que no va a ser una buena solución. Parece que no, parece que más bien la primera solución y más importante es la higiene, el control de la permanencia y de la distribución de estos gérmenes de unos pacientes a otros y en el propio entorno hospitalario. Una de las dudas que teníamos los comunicadores era sobre todo por lo que tiene como digamos en la semántica de la palabra brote, técnicamente o científicamente, hablando de 4 casos, ¿podemos hablar de brote o...? Sí, más de un caso en mismo sitio y lugar ya se considera un brote. 2 o más casos de un mismo germen, en este caso de un mismo tipo de enfermedad, en el mismo sitio y lugar se considera un brote epidemiológico. Sí. Lo que pasa que en este caso, si no me equivoco, era en centros hospitalarios distintos. 4 pacientes que tenían colonizados por el Acinetobacter baumannii, que es la bacteria en cuestión. Lo que pasa que en este caso, si no me equivoco, era en centros hospitalarios distintos. Los últimos datos que tenía de la dirección del Hospital Universitario de Canarias es que en este momento había 4 pacientes que tenían colonizados por el Acinetobacter baumannii, que es la bacteria en cuestión. Y esos 4 casos están absolutamente controlados, la repercusión clínica que tienen por la infección es mínima y está controlada. Así es como se ha tratado la noticia desde el programa del Día Televisión. Una verdadera lástima la forma en la que han caído rendidos ante la demagogia, un ejemplo de manipulación, tergiversación y menosprecio a las personas que siguen al Grupo El Día. Me llamo Alberto Zafra y soy la pareja de uno de los fallecidos en el Hospital Universitario de Canarias que fue afectado por la bacteria Acinetobacter baumannii. Ojalá no tuviese motivos para hacer este programa, pero desde el día 2 de marzo de este año me he dado cuenta de que algo falla.
Y por eso he creado SOS Canarias, un programa sin ánimo de lucro de investigación y actualidad que con la ayuda de diferentes plataformas interesadas en los pacientes y de varios abogados se llevará a cabo para luchar por una mejora de la sanidad pública y dando voz al pueblo canario. Cuídense y hasta pronto.